Hola, bienvenidos. Aquí estamos en directo con este cuarto encuentro de Un viaje del miedo al amor, basado en el libro de la codependencia a la libertad de Krishnananda. Y bueno, quedamos en el tema de la compensación. ¿Qué es compensar, no? Cuando uno compensa es porque tiene que equilibrar algo que está desequilibrado. Aquí el autor habla de que las compensaciones son una forma de control. ¿Por qué son una forma de control las compensaciones? Porque encubren nuestro miedo. Son formas en que escondemos nuestro miedo y nuestra vergüenza de nosotros mismos y de los demás. Se trata de los papeles y comportamientos inconscientes y habituales que protegen a nuestro niño interior de la amenaza o de sentir el dolor. Para nuestra supervivencia y cordura, fue imprescindible poder encontrar maneras de resistir los ataques y traumas que sufrimos de niños. Nuestras compensaciones son básicamente formas de manejar todas las energías agresivas e insensibles que nos invaden. Aprendimos a complacer, a aislarnos, a luchar o a intentar controlar esa energía ofensiva de cualquier forma posible, y aprendimos estos comportamientos de lo que vimos hacer a los demás. Aunque estas formas de manejar la energía ofensiva nos protegieron, también nos hicieron perder contacto con nosotros mismos porque nos alejaron de nuestra naturaleza y de nuestra esencia. Y siempre que estamos compensando, nuestra energía esencial se encuentra en peligro. No somos auténticos. Estamos adoptando un papel para mantenernos a salvo, pero generalmente no lo sabemos. No sabremos lo que es real o lo que es compensación hasta que volvamos a experimentar lo real y hasta que regresemos a casa con nosotros mismos. Es decir, nos vamos condicionando, ¿no? Lo que quiere decir aquí. Cuando nos pasa algo fuera de lo común, cuando la vida de alguna forma hace pedazos nuestro control, entonces es ahí donde podemos penetrar en nuestra compensación. Y en esos momentos tal vez es cuando perdemos, por ejemplo, a un ser querido, cuando sufrimos un rechazo importante en el amor o en el trabajo, ¿no? Puede que despertemos. ¿De dónde viene esto de la compensación? ¿Cuáles son las raíces? Uno de los factores más importantes para penetrar en las compensaciones es comprender de dónde vienen. Nosotros compensamos de muchas formas, con innumerables roles y comportamientos, pero en la raíz de todas nuestras compensaciones se encuentra todas las formas en que nuestro niño aprendió a controlar su entorno de la mejor manera que pudo. Las formas en que nuestro niño aprendió a protegerse se basan en 4 estilos básicos: complacer, armonizar; controlar, cuidar; luchar, rebelarse; o aislarse, encerrarse en sí mismo. Según el trabajo de Karen Horney, quien observó que para compensar miedos profundos, la gente desarrolla una personalidad defensiva, dependiendo de si se mueven hacia otra persona, o se mueven contra otra persona, o si se alejan de otra persona. Vamos a observar estos estilos detenidamente. Y cada uno podrá descubrir qué mecanismo de compensación ha utilizado. El primero es complacer, armonizar. Este estilo de complacer, armonizar es cuando nuestro niño interior intenta suavizar y atenuar esa energía amenazante que siente que proviene del exterior. Muchos fuimos criados en un entorno muy masculino y racional,
y la presión y la ira reprimidas, inherentes a este tipo de ambiente, nos hicieron entrar en shock. Otra vez volvemos con el tema del shock. Recordemos que el shock es ese estado cuando quedamos congelados, como que quedamos paralizados, ¿no? Tratamos de manejar la ansiedad intentando suavizar esa energía abusiva y entonces comenzamos a complacer para evitar tener que enfrentarnos a alguien o recibir su ira. Nuestros esfuerzos por armonizar también expresan cualidades hermosas y naturales que generan amor y armonía, pero es un precio muy alto el que pagamos para poder, por complacer, renunciar a nuestro poder. Ser complaciente es vergonzoso y por ello pagamos un precio muy alto en nuestra dignidad y autorrespeto. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que nuestra dulzura es espiritual, no violenta y amorosa, sin reconocer la degradación que habitualmente acompaña a este comportamiento y las montañas de resentimiento que se esconden tras él. Esto es muy común, ¿no? Porque muchas personas de adultas siguen manteniendo esta actitud de complacer a todo el mundo para que todo esté tranquilo, ¿no? Vamos a decirle todo que sí. Y esto esconde mucho resentimiento, que en algún momento va a explotar, ¿no? Bueno, ese es un estilo, complacer, armonizar. Una manera de compensar, ¿no? Otra manera de compensar es la de controlar, cuidar. Aquí el niño trata de manejar esa energía ofensiva que le viene del exterior, intentando controlarla y dominarla. Entonces, en lugar de sentirse intimidado por esa energía peligrosa, nuestro niño interior se mueve hacia afuera para vencerla y la quiere controlar de muchas maneras. Una forma muy común es la de hacer de padres. O sea, los niños se convierten en padres, consiguiendo que alguien nos necesite y se haga dependiente de nosotros. Otra manera es tiranizando y usando nuestro poder para abrumar a los demás, a través de la violencia o la amenaza de violencia, a través de las palabras, el dinero, el sexo, el intelecto, lo que funcione. Hacemos nuestro papel y en cuanto nos es posible le devolvemos a los demás, controlando y tiranizando el resentimiento que hemos almacenado por tener que complacer. Otra forma habitual en que aprendimos a controlar fue haciéndonos mentales. Trasladar la energía, ¿sí?, fuera de nuestro cuerpo a la cabeza y nos sentimos a salvo, seguros y en posesión del control. Guardamos las experiencias en cajas para que la vida no nos parezca tan abrumadora. Creemos que sabemos lo que hacemos, pero la verdad es que con eso nos estamos bloqueando a cualquier conocimiento auténtico. A menudo el cinismo y el sarcasmo acompañan a esta defensa intelectual. Levantamos una muralla alejando y rechazando lo que nos es incomprensible o atemorizante, y a menudo nos volvemos violentos con nuestra excesiva rectitud. En la tensión que construye nuestra mente para hacer que las cosas funcionen bien, estamos encubriendo grandes cantidades de miedo a una ira reprimida. Es una manera de protegernos, ¿no? Bien. Bueno, acá yo esta parte que no les digo es porque son ejemplos, ¿no? Otra manera, otro estilo de compensar es luchar, rebelarse.
Esta persona luchadora rebelde interior expresa la ira de nuestro niño herido, moviéndose hacia afuera para desafiar cualquier amenaza de invasión o abuso. Y dice, no. Nuestro rebelde nos da el valor de romper las ataduras de nuestro condicionamiento para detectar la pretensión, la negación y los engaños que nos rodean, y para romper y para destruir todo lo mundano, cortés y convencional. Pero al luchar y rebelarnos, nuestra ira es inconsciente. Nos perdemos en la reacción, en atacar y defender, sospechando constantemente y siempre en guardia, siempre recelosos de que nos abusen o malinterpreten. Nos volvemos impetuosos y nos apresuramos a sacar conclusiones sin tomarnos el tiempo para ver o sentir por dónde viene la otra persona, ¿no? Son estas personas que se tornan sumamente desconfiadas, ¿no?, de todo. La ira y la reacción se convierten en nuestra manera de no sentir el dolor, el miedo, la impotencia o el dolor y la pena de nuestra alma. El luchador puede ser un adicto a la adversidad. El rebelde se identifica con su negatividad, con su especie de arrogancia, de superioridad moral. Todo se convierte en una lucha y él vive en eterna desconfianza. Siempre está anticipando o incluso provocando los conflictos. Pero la parte positiva y sana de este estilo de compensación es que así podemos estar más conectados con la ira interior y expresarla. Hemos salido del colapso, pero hasta que limpiemos la reacción y la paranoia del luchador, esta seguirá siendo una parte inconsciente de nuestra protección que nos aporta mucho aislamiento y dolor. Bien. Otro estilo es aislarse, encerrarse en sí mismo. Esta es una de las formas más fáciles de proteger a nuestro niño asustado, que es alejarnos y retirarnos a nuestro mundo propio. Nuestro ser, que se va a la retirada, ¿no?, arrastra un fuerte sentimiento de resignación y desesperación que puede ser casi impenetrable. Nuestra retirada está muy íntimamente conectada con el tremendo dolor que llevamos dentro. Pero para sentir el dolor tenemos que abandonar la seguridad de nuestra soledad o la resignación y la desesperación. Y mientras nuestra compensación de retirada se mantenga inconsciente, continuará aislándonos de nuestros sentimientos. Nosotros nos alejamos, nos confundimos, nos encerramos, volvemos a convertirnos en niños irresponsables y continuamos estando desconectados de nosotros mismos. A la retirada le llamamos la protección del poeta, porque protege a nuestro poeta interior, que es muy sensible, solitario e introspectivo. El aspecto positivo de esta protección es la inmensa cantidad de energía que de otra forma gastaríamos en intentar armonizar, luchar o controlar, puede ser utilizada para la creatividad y la introspección. Pero los que se retiran frecuentemente están, sin saberlo, extremadamente empobrecidos emocionalmente y esconden la ira inconsciente por los insultos pasados hechos a su dignidad. Entonces, repasemos. ¿Cómo compensamos? ¿Cómo protegemos a nuestro niño interno? O sea, compensar es proteger a nuestro niño interno, ¿no? 1, complaciendo, o sea, intentando suavizar la energía. 2, controlando, es decir, intentando controlar la energía. 3, luchando, o sea, intentando vencer la energía. Y 4, retirándose, o sea, retirándose de la energía. Por eso es importante comprender qué tipo de mecanismo compensatorio nosotros estamos poniendo en marcha en nuestras vidas, ¿no?
Para eso tenemos que identificar nuestra película negativa. Esta película. Estas compensaciones no son solo patrones inconscientes de protección, sino que también tienen un sistema de creencias que está basado en la privación de amor y apoyo que sufrimos en la niñez. Este sistema de creencias es como una película que nos pasa por la cabeza y que determina la forma en que vemos y sentimos el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando estamos complaciendo, creemos que no es seguro ser directos y enérgicos. Si estamos controlando, creemos que a menos que hagamos algo aterrador, va a suceder, ¿no? Cuando estamos luchando, creemos que o luchamos o nos van a controlar. Cuando nos retiramos, creemos que el mundo es un lugar muy insensible como para quedarse en él. Cuando estamos pasando esta película, no vemos la vida que nos rodea como realmente es, sino que la vemos desde la perspectiva de este niño herido. Los patrones y las ideas que nos hemos formado sobre la vida se desarrollaron a partir de esas impresiones originales. Y en nuestro inconsciente, y a través de la mente de nuestro niño interno, vemos el mundo como era en el pasado para este niño. Estas ideas nos anclan en una manera engañosa y negativa, pero que a nosotros nos resulta muy familiar. Una experiencia en el presente puede producir en nuestro interior una reacción en cadena que hace comenzar la película y parece validar las ideas negativas de la misma. Por ejemplo, alguien nos dice algo que interpretamos como un menosprecio, e inmediatamente nos ponemos en guardia y desconfiamos. Lo que nos han dicho, sea verdad o no, ha puesto en marcha la película, porque ha abierto un lugar en nuestro interior que nos recuerda cuando se nos traicionó esa inocencia y confianza. Y ahora percibimos a esa persona como el enemigo. La película dice, más vale que vigile, porque si me abro me van a hacer daño. Tengo que cuidarme a mí mismo, porque no hay nadie más que lo haga y el mundo no es un lugar agradable. O dice, si no tomo lo que necesito, nunca lo voy a conseguir. O también puede decir, la gente generalmente está interesada en reprimir mi creatividad y mi energía vital, así que yo tengo que luchar por lo que deseo. Una vez que esta película negativa se puso en marcha, es muy difícil detenerla y puede tener una duración más que una película, que puede durar 2 horas a lo sumo, ¿no? Naturalmente nuestras relaciones íntimas se provocan estas ideas y nuestros mecanismos de protección se ponen constantemente en marcha. Es como tener el teclado de una computadora o un ordenador emocional privado en el que cada tecla desencadena una idea negativa diferente. Nuestra pareja y amigos íntimos utilizan todo el tiempo este teclado. Ellos pulsan una tecla y nosotros desaparecemos, nos encerramos, nos protegemos, nos retiramos, atacamos o nos ponemos a la defensiva. Hace falta ser muy conscientes para darnos cuenta de que lo que vemos no es la realidad, especialmente cuando se trata de alguien muy cercano a nosotros. Tampoco es fácil darse cuenta de que nuestras convicciones provocan que alguien haga precisamente lo que creemos que hará. Nuestro comportamiento protector casi siempre se ha quedado obsoleto y usamos esa protección, aunque a menudo ya no sea necesaria. Habitualmente lo que nos saca fuera de nuestros mecanismos automáticos de compensación es el hecho de que hacen daño.
Estos papeles nos aíslan y cortan el contacto con nuestro corazón, con el corazón de los demás y con nuestro ser más profundo. La complacencia es humillante. Controlar o vivir la vida en constante lucha nos aísla y daña nuestro corazón. El retirarnos nos provoca una profunda desesperación, depresión o cinismo. Cuando vivimos en nuestras compensaciones estamos orientados hacia el exterior y estamos desconectados de nosotros mismos, sin poder descubrir nuestra auténtica belleza. Lamentablemente, es muy poco probable que eliminemos solos esos patrones, sin que la vida nos tenga que dar un tremendo golpe. Como por ejemplo, mi pareja me abandona, un accidente, una enfermedad. En el pasado nosotros adoptamos estos estilos de compensación o protección para darnos espacio y amor a nosotros mismos en una atmósfera externa, ¿no?, en la que nos sentíamos muy asustados, ignorados y no amados. Desarrollamos estos mecanismos para no tener que sentir el dolor insoportable de nuestra niñez. Pero cuando comenzamos a conectar con el miedo y el dolor, las compensaciones desaparecen lentamente y de forma natural. Por eso es tan importante sentir todo esto, ¿no? Bien. ¿Cómo se logra esto? Trayendo conciencia, ¿no?, a estas compensaciones. Porque detrás de cada una de estas compensaciones hay un profundo miedo de este niño herido. Pero, ¿cómo hacemos para llevarlas a la conciencia? Tenemos que tomar la decisión de investigar el miedo y sacarlas a la luz, pero sin juicio y sin censura, observándolas en acción y familiarizándonos con la forma en la que las sentimos dentro. Cuando nosotros estamos complaciendo, hay ciertas sensaciones en el cuerpo que podemos aprender a reconocer. Lo mismo sucede cuando nos retiramos, cuando controlamos o cuando luchamos. La mejor forma de identificar nuestros papeles es haciéndonos sensibles a las sensaciones del cuerpo cuando las adoptamos. También podemos observar cómo funcionan nuestras compensaciones en todas nuestras relaciones importantes. Si no lo sabemos ver, solo tenemos que preguntarle a nuestra pareja o a nuestros amigos íntimos. Ellos se van a dar cuenta. Son las formas en que mantenemos las distancias, las formas en que nos protegemos, en que utilizamos juegos de poder. Para describirlas hace falta desenmascararlas y para eliminarlas hace falta mucho valor. Pero podemos empezar por reconocerlas y compartirlas cuando surjan. Para trabajar desenmascarando nuestra protección y compensación, hace falta mucha compasión y compromiso. Esto no se hace más fácil con el tiempo, sino al contrario, más difícil, porque nuestras defensas y protecciones se hacen más y más sutiles. Es más fácil perdernos en nuestro comportamiento habitual que escarbar en el dolor para curar a nuestro niño interior herido. El motivo por el que la mayoría de las relaciones íntimas se vienen abajo es la no disposición a penetrar en nuestras compensaciones y sentir el miedo y el dolor que llevamos dentro. A veces uno solo o a veces ninguno de los dos está dispuesto a observar sus asuntos. Si hacemos el compromiso amable de observar nuestros puntos débiles, podemos pedirle a los más íntimos que nos los muestren y así les permitimos entrar. Y ahora vienen los ejercicios y meditaciones para justamente poder trabajar todo esto, ¿no?
es justamente lo que nos cuesta más hacer, ¿no? Por eso buscamos soluciones mágicas ahí fuera, porque nadie quiere trabajar dentro, ¿no? ¿Cómo hacer para identificar al complaciente y al tirano? Identifica a la principal persona en tu vida que de alguna manera asusta a tu niño interior. ¿Cuál es esa persona en nuestras relaciones, ¿no? Que nos asusta. Tal vez de alguna manera tenga poder sobre ti o te haga sentir inferior, débil e incompetente. Bien, una vez que lo hayamos identificado, ahora vamos a imaginar que esa persona está sentada frente a nosotros y me voy a hacer a mí mismo las siguientes preguntas. Primero me voy a preguntar cómo me siento sentado frente a esta persona. ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué siento sobre mí? ¿Qué le pasa a mi energía? ¿Cómo me relaciono con esa persona? Y si me juzgo a mí mismo e intento cambiar cuando estoy con esa persona. ¿Bien? Luego, voy a identificar ahora una persona importante en mi vida con la que yo me sienta superior a esa persona. Y otra vez voy a imaginar que estoy sentado frente a esa persona y me voy a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué pienso acerca de mí mismo? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo me relaciono con esa persona? Y si me juzgo a mí mismo e intento cambiar. Fíjense, son los dos polos opuestos, ¿no? ¿Cómo aprendimos a compensar? Para hacer este ejercicio, al estilo de una meditación guiada, podemos o grabarla la meditación o hacer que nos las lea un amigo, ¿no? Primero voy a cerrar los ojos y voy a penetrar suavemente en mi interior, siempre sintonizando con la respiración, tomando conciencia de cuando inhalo y exhalo, relajándome y acomodándome suavemente a esa respiración, permitiendo que esa misma respiración me conecte con mi interior. Y voy a imaginar que estoy dentro de una cueva. Esta cueva es un espacio protegido y seguro. En esa cueva estoy seguro, pero no estoy aislado, ¿no? Nadie puede entrar ahí. He descubierto maneras de ser creativo en mi cueva. Tal vez esté escribiendo o dibujando, o tocando música, o lo que más me guste hacer. Y me voy a observar a mí mismo, con los ojos cerrados, en esa cueva. Y voy a detectar qué aspecto tengo, cómo me siento. Y voy a fijarme qué he puesto a mi alrededor, qué hay en mi cueva. Luego, voy a imaginar que me dirijo a la entrada de la cueva y miro hacia afuera. Veo el mundo exterior y me fijo a ver qué veo. ¿Hay alguien ahí? ¿Siento que es seguro salir de mi cueva? Voy a imaginar que afuera hay alguien, no importa quién, pero que por alguna razón yo me siento atraído hacia esa persona. Entonces suave y cautelosamente salgo fuera de la cueva, esperando que me reciban con amor y calidez.
Me gustaría que me tomaran en cuenta y me apreciaran. Me siento joven, inocente y no muy seguro de mí. Entonces me gustaría que esa persona me aprobara y me reconociera. Pero, por el contrario, me encuentro con una energía que es severa, condenatoria e hiriente. Y esa persona me habla de forma humillante y me rebaja. O tal vez simplemente me ignora. Tal vez esa persona solo esté muy ocupada y no tenga tiempo para mí. Tal vez esa persona me diga lo que desea y espera de mí. Entonces me permito sentir lo que pasa por dentro. Sentir esa herida. Sentir qué me hace sentir. Enfado. ¿Cómo reacciono con esa persona? ¿Qué hago? Intento suavizar la energía de esa persona, queriendo hacerme amiga, perdón, y obtener amor. Intento complacer a esa persona. O me desmorono ante la severidad o la ira que siento que esa persona me dirige. O me retraigo dentro de mí, alejándome de esa energía. Lucho, me enfado, me siento traicionado. Todo esto lo tengo que observar. Mientras estoy ahí, fuera de la cueva con esa persona. Ahora voy a imaginar que abandono a esa persona y vuelvo a entrar a la cueva. Y voy a testear cómo me siento ahora. Si ahora siento lo mismo por esa persona cuando estaba ahí fuera de la cueva o ahora que estoy dentro. Y si me gustaría volver a salir. O siento que no estoy seguro de lo que quiero hacer. Hay que mantener este sentimiento por un rato. Luego hacer una respiración profunda y lentamente comenzar a regresar. O sea, al presente, ¿no? Bien. Todo eso es con referencia a las compensaciones, a todos estos mecanismos que construimos para proteger a nuestro niño interno. Ahora vamos a hablar un poco sobre las adicciones que tienen que ver con los patrones habituales de protección. Todos tenemos nuestras adicciones. Algunas veces somos conscientes de que las tenemos y otras veces no. Para poder realizar este viaje a nuestra profundidad, tendremos que investigar y aceptar lo que estamos acostumbrados a hacer para evitar sentir lo que surge en nosotros en el momento preciso en el que intentamos evitar sentir el miedo y el dolor. Me tengo que dar cuenta de que la adicción es una elección que yo hago, ya sea consciente o inconscientemente, para no darme cuenta y para no estar presente en este preciso momento. Nos sentimos inconscientemente atraídos hacia la adicción para evitar entrar en la capa de la vulnerabilidad. Nadie quiere sentirse vulnerable. Por eso usamos protecciones, ¿no? Incluso a un nivel más profundo usamos la adicción en sus múltiples formas para evitar sentir el vacío al que eventualmente todos tenemos que enfrentarnos.
Lo que evitamos no es solo sentir el miedo y el dolor, sino sentir el agujero de vacío interior, la laguna entre la mente y la no mente. Hay una laguna entre la mente y la no mente. La adicción es una distracción del miedo a sentir ese vacío. Bien, la adicción es parte de nuestra capa de protección, porque impide que entremos en esa capa media. Opera justo en el límite entre la capa exterior y la media, entre la protección y el sentimiento. Actúa como una barrera energética para evitar que los miedos y el dolor salgan a la superficie desde nuestro inconsciente. Lo que nos hace intentar evitarlo no es tanto el dolor como el miedo de enfrentarnos con las heridas y el vacío interior. Es el miedo que tenemos que encontrar y pasar. Es el miedo a dejar de controlar. Mantenemos nuestra vida en un estado permanente de semi-adicción justo para evitar tener que enfrentarnos con el miedo. La conexión entre nuestro comportamiento y los sentimientos que estamos bloqueando no es tan obvia, porque para nosotros se nos hizo familiar. Nuestros hábitos adictivos se han convertido en una cortina de humo crónica entre nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Y aunque nosotros intentemos evitar los sentimientos, la vida tiene sus formas de obligarnos a entrar en esa capa de sentimientos. Si nos resistimos a lo que la vida intenta enseñarnos, las lecciones nos llevan de forma más dolorosa. Por ejemplo, acá él cuenta un ejemplo de un amigo de él que casi se mató en un accidente de moto y ahí se dio cuenta que necesitaba recapacitar de forma profunda sobre la forma en que estaba llevando su vida. Así que antes o después esa parte nuestra profunda, nuestra conciencia superior nos lleva a reconectar con nuestros sentimientos y nuestra energía. Entonces nuestras adicciones son nuestro intento inconsciente de evitar que ese proceso inevitable tenga lugar. Al hacernos conscientes y comprenderlas podemos socavar su poder y atractivo, porque el deseo de autoconocimiento que llevamos dentro es más poderoso que nuestros miedos. Menos mal, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar del tipo de adicciones que existen, porque hay unas que son grandes y otras que son sutiles. Por ejemplo, las que son fáciles de identificar, ¿no? Es cuando hay un abuso, por ejemplo, crónico de sustancias, y es más fácil descubrir lo que hacemos para esconder los sentimientos que encontrar una manera de dejar de hacerlo. Pero las adicciones con que la mayoría de nosotros nos enfrentamos en nuestra vida diaria son las que son sutiles, esas que no nos damos cuenta. Esas formas en que disipamos nuestra energía y nos impedimos el contacto con nuestros sentimientos interiores más profundos. Empecemos. Nuestra propia imagen. Está tan profundamente arraigada que nosotros no nos detenemos a observar cómo usamos nuestra propia imagen para evitar sentir nuestro dolor. Todos los comportamientos y actitudes a los que nos asimos para controlar son los que componen nuestras adicciones sutiles. Cuanto más detalladamente observamos, más nos damos cuenta de que estos comportamientos y actitudes habituales son adictivos.
casi todos lo hacemos, o casi todo lo que hacemos, incluso el meditar, puede convertirse en una forma más de evitar nuestros miedos más profundos y nuestro dolor en lugar de invitarlos a que surjan. ¿No? Esto, claro, parece loco, ¿no? Y resulta que nuestras adicciones están hechas a la medida de nuestro temperamento. Por ejemplo, algunos podemos elegir las que se ingieren, meterse más comida, sustancias químicas, azúcar, etcétera, en el cuerpo para aliviar el dolor y la ansiedad que surge cuando los sentimientos o la energía de esta capa media empieza a penetrar en nuestra protección y control y nos sentimos molestos. Una forma predominante de adicción puede ser estructurar nuestro tiempo de forma obsesiva. ¿Cuántas personas hacen esto, no? Estructurar el tiempo. A tal hora tengo que ir al baño, a tal hora comer, a tal hora hacer esto, a tal hora. Para no tener tiempo para sentir. A menos que los sentimientos sean muy poderosos, nuestra actividad incesante nos mantiene distraídos y así mantiene todo esto enterradito. Podemos engañarnos sobre nuestra importancia y la importancia de lo que hacemos y somos adictos al poder y al control. El poder es como una droga que nos mantiene alejados de nuestra vulnerabilidad, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos miedo a sentir nuestra vulnerabilidad. Yo subí un video por ahí, no lo miraron muchos. Se ve que la gente cree que no es vulnerable, o le tendrá miedo a la palabra vulnerable, no sé, la verdad que no entiendo. Bien, es que no tomamos conciencia, ¿no? Podemos ser adictos a nuestra imagen refinada y socialmente gratificante, o sea, a ese personaje que hemos construido, a esa máscara. Porque hay gente que se cree que es muy perfecta, muy bonita, ¿bien? Muy correcta, y que nunca se equivoca. Y generamos una adicción a eso. Porque eso nos produce gratificación. Si observamos de manera más profunda nuestros comportamientos, descubriremos, por ejemplo, que esto de estar siempre apurado, mantenernos ocupados, tener todo el tiempo cubierto, tener listas de cosas para hacer, a veces reducir todo eso nos da terror. Lo que identifica un comportamiento como adictivo, con adicciones sutiles, a menudo no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? El común denominador es que evita que nos sintamos vulnerables. Huimos del momento, porque si nos mantuviésemos presentes nos veríamos obligados a enfrentarnos a nuestros miedos. Bien. ¿Cómo curamos nuestras adicciones? O cómo nos curamos, ¿no?, de nuestras adicciones. ¿Cómo encontramos una forma moderada, pero a la vez comprometida, de vivir nuestra vida en la que ya no disipemos nuestra energía, sino que nos mantengamos centrados en el crecimiento? Para poder hacer esto tenemos que observar más detenidamente de dónde provienen estos comportamientos adictivos.
cuál es el combustible de nuestras adicciones, qué hay detrás de nuestras adicciones y por qué nosotros decidimos no ser conscientes de ellas. Nuestros miedos son tan profundos y a menudo están tan escondidos que tan solo la idea de permitirles aflorar a la superficie puede ser suficiente para hacernos desear que todo esto se mantenga enterrado. Así vivimos la mayoría de las personas. Por eso a veces recurrimos a la espiritualidad para evadirnos de hacer este trabajo. Decimos, yo soy muy espiritual, me la paso rezando, Santa María, Madre de Dios, no sé qué, y es que nunca vamos adentro. O sea, el trabajo hacia adentro es el que todos huimos. Y hablo en plural porque yo hago lo mismo que ustedes, o sea, no van a creer que yo lo hago. Por eso yo también tengo que hablar de todo esto, ¿no? Para despertar. Bien. Entonces, enterramos y enterramos, ¿no? Somos como sepultureros de nuestro miedo. Nuestras heridas pueden ser tan aterradoras que algunas veces parece un milagro que lleguemos a encontrar el valor para trabajar con cualquiera de ellas. Las adicciones nos cobijan, nos protegen de nuestra ansiedad y dolor. No debemos presionarnos para hacer que todo esto que está enterrado aflore, porque hay gente que lo quiere hacer por la fuerza, ¿no? Lo quiere hacer más rápido. Tenemos que enfrentarnos con paciencia, con sensibilidad a nosotros mismos. Nuestras adicciones son una de las formas principales en que mantenemos algo de control sobre lo que se nos viene encima. Nadie, excepto nosotros mismos, puede saber cuánto hemos de permitir que salga a la superficie. Y cuando por fin nos decidimos a dejar alguna forma de comportamiento adictivo, sin duda, vamos a traer a la superficie sentimientos que teníamos muy reprimidos. Por ejemplo, el pánico de nuestro niño interior, el vacío interior. Al principio vamos a comenzar el trabajo llenos de entusiasmo, ¿no? Para haber tomado la decisión de dejar un comportamiento autodestructivo. Pero las verdaderas dificultades normalmente empiezan al cabo de unas cuantas semanas que venimos con este trabajo, que venimos todos sintiéndonos muy contentos, de repente, no. Bien. Y muy posible que es que ahí experimentemos un retroceso, ¿no? Porque nos empezamos a sentir más vulnerables y nosotros lo que no queremos es sentirnos vulnerables. La vulnerabilidad está ahí a flor de piel y cuando no podemos con eso, otra vez, ¿no? Por ejemplo, pequeñas cosas a las que en el pasado no le hubiéramos prestado atención nos empiezan a provocar un gran pánico. El pánico a menudo está disimulado por la irritación. Nos hacemos mucho más sensibles a la inconsciencia que nos rodea, a la violencia y a la insensibilidad. Así es fácil sentirse víctima y desear abandonar o enfadarse con todo el mundo. Es doloroso dejar al descubierto nuestra vulnerabilidad. Por eso tenemos que desear de corazón que salga. Si no, cualquier trabajo de crecimiento va a ser fallido. Dado que nuestros miedos son tan intensos, dice acá el autor, ¿no? Él no ha encontrado una forma sencilla de tratar con las adicciones.
no he encontrado una fórmula simple. A veces, lo más creativo y amoroso que podemos hacer con nosotros es detenernos. Pero otras veces el enfoque más amoroso es no hacer nada más que observar nuestro comportamiento adictivo con conciencia. Bien. Solo con observar de forma consciente y continuar haciendo nuestro trabajo interno, ya tenemos suficiente. Acá da un ejemplo, ¿no? El autor Krishnananda, que él tenía una amiga que era muy fumadora, y era consciente su amiga, ¿no?, que el fumar le servía de escudo para el terror que llevaba dentro, pero no podía evitarlo. Para ella, en este momento de su vida, cuenta el autor, era violento intentar dejarlo a través de una forma disciplinada. Entonces está haciendo un intenso trabajo consigo misma y con muchos de sus traumas terroríficos de la infancia para que salgan a la superficie. Y él dice que haciéndolo así, cuando su amiga esté preparada, va a dejar sola la adicción, ¿no? O sea, como que estaba mostrando que a veces autoimponernos como un sacrificio, una disciplina estricta, puede ser contraproducente, ¿no? Dada la profundidad e intensidad de nuestros miedos, la curación de cualquier adicción puede de hecho comenzar cuando empezamos a aceptar que, a menos que descubramos las raíces profundas de nuestros comportamientos, no seremos capaces de cambiar nada. Y puede que no seamos capaces de cambiar de inmediato ninguno de nuestros comportamientos obsesivos, pero podemos empezar por sentir ese dolor. ¿Bien? Hay una división interna, ¿no?, en que quiero, pero no quiero, ¿no? O sea, o que me dice, pero ¿para qué voy a hacer esto? Y otra que me impulsa así a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué viene esto, no? Debido justamente a esta vergüenza que refuerza esa parte nuestra que no quiere el compromiso de crecer, porque esa parte nos ha robado nuestro propio valor. Por eso sentimos que no vale la pena, ¿no? Nuestra vergüenza provoca una falta de confianza en nosotros mismos y en la vida que se asienta de manera profunda. Hasta que uno puede ver ese valor de mantenerse en el momento, aunque duela, uno va a pensar, pero ¿para qué me estoy molestando en hacer esto, no? Tenemos que encontrar ese valor para perseverar, incluso cuando sentimos que estamos fracasando o nos sentimos desalentados, ¿no? Cuando somos amados y se nos enseña a confiar en nosotros mismos y en nuestras energías creativas, cultivamos en nosotros la perseverancia. Entonces podemos postergar la gratificación y se obtiene la habilidad para tolerar la frustración. Pero si todo eso se nos ha quitado, o sea, no lo tuvimos de niños, perdemos un sentido básico de confianza y de enfoque. Algunos de los mensajes más importantes que podemos recibir en nuestra niñez son: 1. Una parte valiosa de la vida la constituyen la profundidad de los sentimientos y el permitirnos sentir el dolor emocional, porque nos proporcionan profundidad y sabiduría. 2. Nada de valor se obtiene sin esfuerzo y perseverancia.
3. La vida es preciosa, una oportunidad para ser creativos y dar y recibir amor. Bien. Una de las necesidades del buscador espiritual es encontrar un entorno que le proporcione apoyo para el crecimiento. Aunque seamos muy disciplinados, no podemos hacerlo solos. Por este motivo, la mayoría de los maestros espirituales han creado a su alrededor una comunidad que proporciona concentración, estructura, compromiso. Y sin ese apoyo perdemos la intensidad naturalmente y nuestro comportamiento adictivo sutil se vuelve a imponer. Un entorno que esté centrado en el crecimiento espiritual y emocional le da significado a sentir el dolor y el vacío que surgen cuando se deja una adicción. Nuestra alma y el alma de nuestra cultura están enfermas. ¿Por qué? Porque elegimos la distracción, saboteamos nuestra salud y nuestra energía con adicciones, porque hemos perdido el enfoque espiritual y lo que es más, hemos perdido la confianza en el proceso espiritual. Si queremos pasar de la adicción a la conciencia, tenemos que sanar esa herida del alma. Solo con cambiar de comportamiento no vamos a obtener más conciencia. Y a menos que haya un cambio en nuestro nivel de conciencia, tampoco va a perdurar. Si yo dejo de hacer algo porque me siento culpable o porque me disciplino, me exijo, ¿no? Con el tiempo voy a recaer. Esto ya lo hemos comprobado, ¿no? Muchos. Cuando uno se exige, ¿no? Hacer una cosa. Bien. Nuestra vergüenza nos hace buscar el bienestar temporal. Buscamos la experiencia momentánea de salir de esa vergüenza y de ese miedo, pero no queremos pasar por el doloroso proceso de sanarlos. Buscamos atajos. Por eso vieron esto de las redes sociales, ¿no? Que nos la pasamos buscando el video que me diga, a ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, algo rápido, rápido. Entonces cuando me ponen un título que me pega, que dice, uy, acá con esto, 5 minutos y lograrás no sé qué. Eso vende, ¿no? Eso vende, porque es lo que buscamos todos. Nadie quiere tomarse el tiempo y hacer un trabajo profundo y serio. No, es doloroso. Bien. A ver. Hay una historia budista sobre un famoso arquero que fue a ver al Buda. Hacía su trabajo espiritual con gran intensidad, obligándose a soportar las más rigurosas austeridades, hasta que llegó un punto en que estaba casi muerto por los ayunos y las privaciones. Buda observó todo esto pasar y finalmente lo llamó. Y le preguntó si podía recordar cómo tensaba el arco en sus días de arquero, ¿no? O sea, cuando tiene que hacer este movimiento, ¿no? Y el arquero le dijo a Buda que cuando tensaba el arco tenía que encontrar el punto justo, ni demasiado tenso, ni demasiado suelto. Entonces Buda lo miró y le dijo que debía hacer su trabajo espiritual de la misma manera, lo suficientemente tenso para mantenerse alerta, pero con suficiente soltura para estar relajado. Tu arco, le dijo Buda, está demasiado tenso.
Entonces tenemos que aprender a tensar nuestro propio arco. Algunos tendemos a ser indulgentes con nosotros mismos y descuidados. Otros somos demasiado serios y disciplinados. ¿Bien? Es el camino intermedio, ¿no? Si usamos la meditación para trabajar con las adicciones, no nos centramos en el comportamiento, sino en descubrir las raíces, porque si no, voy a tener esta tendencia a querer cambiar. Esto que le ponemos, ¿no? Lo quiero lograr, lo quiero lograr. Tengo que poner mi atención en observar. Eso es lo que nos cuesta. Y sentir lo que hay debajo. Es un trabajo de investigación, ¿no? En donde no me juzgo. Bien. Porque estos patrones están muy arraigados, muy enterrados, cubriendo heridas que nuestra mente consciente se va a negar a abrir. Una herramienta que se puede usar para aportar conciencia es darnos cuenta exactamente de qué hacemos para evadir el momento. ¿Bien? ¿Qué hacemos para aliviar los miedos? Cuando siento miedo, ¿qué hago? A ver, descubrirme ahí. Y luego le aplicamos una conciencia amorosa. Me pregunto, ¿qué estoy evitando ahora? ¿Lo que estoy haciendo es una forma de evitar algo o es algo creativo? Otra forma es darnos cuenta de qué sucede cuando cierta situación desencadena nuestro miedo o dolor, tal como un rechazo, el estrés en la vida o una decepción de cualquier tipo. Ahí es donde nuestro comportamiento adictivo se desencadena. Cuando nos hemos acostumbrado a nuestra adicción, la conexión entre el comportamiento y lo que estamos evitando puede ser que no esté clara. Otra forma de identificar una adicción es fijándonos si nos sentimos plenos o nutridos después de hacerlo. Nos sentimos atraídos a ciertos comportamientos porque estamos buscando nutrirnos, pero en lugar de conseguirlo, puede que solo sea algo que nos aleja del momento y de nuestros sentimientos. Bien. Esto puede llegar a ser muy fuerte cuando tenemos un ataque de juicio interior, porque algún acontecimiento externo ha provocado nuestras críticas internas, ¿no? Pasa algo y me empiezo a criticar a mí mismo, ¿no? A juzgar a mí mismo, que es lo más normal que hacemos todos, ¿no? Parece ser que cada situación tiene que ser evaluada de forma esperen que se me perdió acá. Esperen que se me perdió la... individual. Y tenemos que preguntarnos cuál es la forma más creativa de entrar en contacto con los sentimientos que hay en el fondo. A veces sí que tenemos que hacer algo. Movernos físicamente, ir a buscar un terapeuta, cambiar de lugar. Otras veces lo más creativo y mejor es no hacer nada, sino simplemente observar. Todos tenemos nuestros comportamientos adictivos. Algunos son más dañinos
algunos son más fáciles de reconocer que otros, pero estas adicciones que son socialmente aceptables, incluso recompensadas, como el trabajo, el éxito, el poder, las posesiones materiales, una fachada atractiva, son más difíciles de rastrear hasta la raíz. Bien. Por eso meditar para descubrir esto es bueno. O sea, meditar para evadir no es bueno. Y vamos a comenzar a ver cómo trabajar con estos miedos. ¿Qué herramientas podemos utilizar para sanar los miedos? Para sanar este niño interior herido y aterrado. Y la primera herramienta es justamente sentir. Que hoy en día no todos están conscientes de lo importante que es sentir, porque es más fácil pensar. Nosotros queremos resolver todos nuestros temas pensando, analizando o haciendo cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer estas cosas, entonces eso me va a provocar otra cosa. Por eso si hago esto va a pasar esto. Al sentir, que parece que no hacemos nada cuando sentimos, le rehuimos. Y nosotros, todos los seres humanos aquí en el planeta Tierra, inclusive esos que dicen que son muy espirituales, todos estamos desconectados de nosotros mismos. A veces los espirituales están más desconectados que los no espirituales, porque no somos capaces de sentirnos a nosotros mismos en cada momento. Bien. Por eso tenemos que encontrar una forma de recuperar el sentir, estos sentimientos. Tenemos que penetrar en la vergüenza, en el shock, en el atontamiento de nuestro ser y redescubrir la riqueza de los estados de sentimiento. Una cosa es hacernos conscientes de todas las emociones complejas que están dormidas en nuestra capa media. O sea, todo el dolor, toda la energía reprimida, la vergüenza, el shock, el miedo que llevamos dentro. Y otra muy distinta es estar en contacto directo con ellas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo acceder a estos sentimientos? Cada persona tiene una experiencia diferente del shock y la vergüenza y de cómo estas heridas han afectado su capacidad para sentir. Acá vamos a ver 6 puntos principales para poder conectar con el sentir. Primero, crear una atmósfera sin juicios ni presión. Sanar a través de la comprensión y la aceptación. Bien. Crear espacio para sentir y validar nuestra vergüenza y nuestro shock. Crear una energía de compromiso y concentración. Escuchar nuestro cuerpo y confiar en él. Y volver a despertar nuestro conocimiento interno. Vamos a comenzar hoy con el primero, que es quitar la presión. Si nosotros hemos padecido un shock importante y la represión de nuestros sentimientos, es posible que tengamos enormes dificultades para entrar en contacto con ellos. Bien. A menos que nuestro niño interior sienta que no tiene ni la más mínima presión para acceder a sus sentimientos o cambiar alguna cosa, no abriremos nuestros espacios interiores más profundos. Incluso es posible que consigamos expresar la ira y la tristeza
pero nuestro centro, nuestro núcleo va a continuar estando escondido. Hacemos uso de una compensación para complacer o establecer contacto con el terapeuta cuando lo necesitamos. Es ser validados en nuestro propio ritmo y darnos mucho espacio para descubrir nuestra propia manera de sentir y expresar nuestras emociones. No podemos presionar el inconsciente. Hay personas que quieren presionar el inconsciente, que se piensan que porque hace mucha cosa el inconsciente lo vamos a presionar. No, todo llega cuando está listo. Los sentimientos que están encerrados o enterrados dentro de nosotros, si nosotros presionamos, lo que hacemos es que se alejen cada vez más. Bien. Por eso tenemos que aplicar la amabilidad. Hay que ser amable con uno mismo. Bien. Ahí va a salir el niño. ¿Cómo aportamos comprensión y aceptación? Poder comprender aquello por lo que hemos pasado prepara el terreno para liberar nuestra energía de forma natural y espontánea. Primero tengo que darme cuenta de que estoy congelado, o sea, en shock. Si no, bien. De que me estoy juzgando, porque encima estoy atontado. Esta idea de conectar con nuestra propia energía a veces puede usarse como un mecanismo de compensación, por eso hay que tener cuidado. Porque hay gente que primero se siente con mucha energía y después como que se vuelve otra vez a hundir y se congela de vuelta. Por eso es muy importante comprenderse y aceptarse a uno mismo. Fundamental. Dejar de evaluarme. Que si lo logré, que si no lo logré. Como si tuviéramos un tablero de puntuación. A ver por dónde vamos, en qué nivel estoy. ¿Me habré iluminado ya? ¿En qué nivel estaré? Mucha gente espiritual hace eso. Hay que apreciarse más. ¿Bien? El ver, mirar para ver lo que está pasando es más sanador que el querer limpiar y borrar automáticamente todo. Por eso la gente está como obsesionada con el limpiar, ¿vieron? Esto es como la casa. La casa puede estar sucia, como todas las casas, que tenemos tanta cosa que hacer que siempre vamos limpiando por arribita, ¿no? Y queremos limpiar, y hacer una limpieza profunda, y no sé, la queremos hacer toda de golpe, la limpieza. ¿Y qué va a pasar? Después nos vamos a sentir muy cansados, extenuados, y quizás ni siquiera podemos completar de hacer la limpieza de la casa. La dejamos todo por la mitad. Bueno, en lo interno pasa lo mismo. Nuestra curación se produce al entrar en un lugar de comprensión total, donde hay una enorme aceptación y espacio, sin crítica, sin presión, por cómo yo debería ser, porque encima también me comparo y yo debería ser así, debería estar y ser tan espiritual como aquella persona que lo ha superado todo. Si yo comprendo esto, voy a ir mucho mejor que si no comprendo esto. Bien. Ahora vamos al paso de sentir el shock y la vergüenza. Bien. Tengo que darme cuenta que lo poseo, que lo tengo, que estoy en ese estado, y sentir. Si yo no valido estos estados, me voy a condenar
porque estoy en ese estado, porque estoy hundido, avergonzado, y quiero huir de eso. Entonces vuelvo a compensar, vuelvo a usar otro mecanismo de compensación. Y ahí no genero espacio, por eso siento que no avanzo. Por eso yo tengo que empezar siempre por donde me encuentro, no por donde yo creería que debería estar. Aparece lo que aparece y lo siento. Cuando estamos en vergüenza o en shock, no podemos sentir esa emoción porque está bloqueada. Lo único que sentimos es una ausencia de sentimiento, porque así es como funciona el shock y la vergüenza. Por eso es difícil detectar cuando estoy en shock y en vergüenza, porque en realidad lo que yo siento es, como dijimos recién, ¿no? Como una ausencia de sentimiento, como que no siento nada. Bien. Entonces, me juzgo porque no siento. Porque no estoy en mi energía. Porque me juzgo porque estoy paralizado, petrificado. Porque no soy capaz de expresarme. Y eso no me ayuda en nada. Entro en un círculo vicioso. Pero yo puedo salir de ese círculo validando y sintiendo el colapso. Aún así, no nos gustamos cuando no somos capaces de decir lo que nos gustaría decir o ser como nos gustaría ser. Alguien nos dice o hace algo y nos sentimos heridos. Más tarde se nos pueden ocurrir 1.000.000 de cosas que nos gustaría haber dicho, pero en el momento no dijimos nada. Estábamos en shock. Y entonces luego me critico porque no me defendí. Tengo que sentir el shock y la vergüenza. Es lo único que puedo hacer. Lo tengo que experimentar. Nunca sanaremos mientras no nos permitamos sentir la herida del shock y la vergüenza. Y nos demos el espacio para entrar en ellos con totalidad. Yo puedo pasar una vida entera en compensación, evitando la desagradable sensación de la vergüenza y el shock, pero no voy a crecer. Yo tengo que entrar en la herida. Si no, voy a continuar creando experiencias en la vida que nos vuelvan a traer otra vez esa herida acá a la superficie para penetrar en ella. Bien. El shock y la vergüenza no todos la sentimos igual, algunos los sentimos en el cuerpo. Bien. Algunos dice acá el autor, ¿no? Algunos lo sienten, ¿no? En el plexo solar. Se sienten faltos de poder y de energía, pesados, indignos. Una parte del reconocimiento de los sentimientos de vergüenza y shock consiste en identificar también qué es lo que los provoca. Bien, por ejemplo, estoy con mi familia y me provoca la vergüenza y el shock. Me puedo dar cuenta que mi vergüenza es provocada porque me abro a gente que no está en contacto con su propia vergüenza ni con su niño interior herido. Debido a nuestras heridas y experiencias pasadas, nuestro niño busca a menudo, de forma neurótica, la aprobación de aquellos que justamente tienen autoridad o aquellos a quienes nosotros admiramos. Nos volvemos víctimas e invitamos a la vergüenza y al abuso.
No es fácil sentir la vergüenza ni el shock. Son sentimientos muy incómodos que preferimos todos no tener. Bien. También es difícil sentirlos porque no son energéticos. Nos privan de nuestra energía. Es mucho más fácil sentir algo que es energético, como la tristeza, la ira, la sexualidad o la alegría. La vergüenza y el shock están como desprovistos de energía. Por eso es difícil sentirlos, ¿no? A ver. Otra manera es, otro paso, ¿no?, de los que estamos viendo, es crear el compromiso y la concentración. Cuando nosotros tenemos la intención sincera de sanar nuestro niño interior, nuestra vida entera se convierte en un terreno apropiado para recuperar todos esos sentimientos que hemos enterrado. Y cuando empezamos a darnos cuenta de las heridas que llevamos, todos los sentimientos y la energía que habíamos reprimido, van a empezar a aflorar de forma natural. Incluso hasta los hechos aparentemente triviales de nuestra vida van a provocar sentimientos y reacciones. Nuestro compromiso de sanar es lo que nos guía al sentimiento. Es como si le estuviéramos pidiendo a la existencia que viniera a ayudarnos a reavivar nuestra naturaleza para sentir, y eso es lo que hace. Otro paso. Escuchar el cuerpo y confiar en él. En nuestro cuerpo están registrados todos nuestros sentimientos. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, dejamos de confiar en el cuerpo. Recuperar los sentimientos consiste en enseñarnos a usar otra vez el cuerpo. Tenemos que sintonizar con las sensaciones del cuerpo. ¿Qué significa escuchar el cuerpo y confiar en él? Bien. Nuestro cuerpo no está lleno de autocrítica y juicios, sino que él solo siente. Estas señales sutiles del cuerpo nos proporcionan información continua sobre nuestros estados emocionales. Cuanto más grande sea nuestra vergüenza y nuestro shock, más sutiles pueden ser las señales. Pero si aprendemos a sintonizar, vamos a poder verlas. Es como meditar continuamente cuando yo estoy atenta a mi cuerpo. Aprendo a quitarme del medio, o sea, mi mente, autocrítica y ruidosa, y escucho mi cuerpo. Aparecen los sentimientos como la pena, la ira, la alegría, el miedo, que provocan sensaciones corporales en lugares específicos, ¿no? Se trata de nuestro cuerpo, de nuestra vergüenza y nuestro shock. Cada uno tiene que conectar con su cuerpo para sentir. Otro paso. Despertar el conocimiento interno. Bajo todos estos sentimientos, ¿no?, que venimos hablando de tristeza, miedo, ira o alegría, hay algo aún más profundo, que es un conocimiento interno que perdimos. Es como una luz que nos guía, que nos dice lo que encaja, lo que nos sienta bien, lo que no. Y nos ayuda a saber dónde queremos estar, lo que queremos hacer y a dónde queremos ir. Nosotros hemos perdido contacto con este conocimiento porque durante nuestra niñez esto no fue apoyado, ¿no? Así que podemos recuperarla.
Cuando somos capaces de prestar atención y confiar en las señales, en nuestros instintos, en nuestro cuerpo, el cuerpo nos va a decir, o este conocimiento interno nos va a decir, cuándo nos sentimos amados, con quién nos sentimos cómodos al abrirnos y compartir, qué es lo que nos nutre. Mientras tanto, nuestra mente puede estar diciendo cualquier cosa, puede estar escuchando todo lo que los demás puedan decir, pero mi cuerpo sabe lo que necesito y lo que me hace sentir bien. Por eso cuando estoy en contacto con mi sentir, aprendo a escuchar. Ahí sería como escuchar a mi maestro interno, ¿no? Y poner en equilibrio esas partes, la parte que desea la libertad y la otra que desea la seguridad y la estabilidad. La parte nuestra que desea la libertad puede estar presionándonos para hacer cambios drásticos en nuestra vida, llevándonos a territorios desconocidos, lejos de esa parte maltratada. Esa parte quiere liberarnos de la represión y la contemporización a cualquier precio. Desea sacarnos de una relación que puede ser malsana, o hacer cambios en nuestra situación laboral o condiciones de vida. Pero estos cambios pueden sobrecargar la otra parte nuestra que necesita seguridad, ese niño vulnerable y asustado. También debemos tener en cuenta la necesidad de seguridad, estabilidad y dulzura de nuestro niño interno. Esa parte nuestra que tiene miedo de lo desconocido, de romper los lazos. Si aprendemos a ser sensibles con ambas partes, vamos a crecer sin violencia. Vamos a ir a nuestro ritmo. Vamos a fluir con la vida. Bien. Por hoy vamos a dejar por aquí y más tarde haremos el otro encuentro, ¿no?, de los otros temas que estamos viendo. Así que bueno, les agradezco a los que estuvieron este ratito conmigo y los convoco para la próxima, que vamos a ver cómo combinar esto, ¿no? Esto de lograr ese equilibrio interno entre esta libertad que me impulsa ahí a lo loco y sin sombrero, y esto que mi niño tiene miedo, y cómo lograr el justo equilibrio. Lo veremos en la próxima.